Creation Lab today, something De special hoy, is happening, I think, because algo está pasando, porque yo recibí mensajes de último minuto con respecto a la asistencia de hoy, pero me estoy muy feliz de su presencia hoy aquí para continuar el proceso, pero no vamos a hablar de prosocial porque vamos a utilizar el tiempo para hablar de Collab Soul y para profundizar en lo que está pasando en el diálogo, en el proceso y en el de todos ustedes en este espacio de co-creación, en esta travesía de co-creación que estamos teniendo. Gracias. Hoy voy a tratar de hablar en español. Nuestro privilegio de presentar un poco sobre una de las intenciones que nosotros tenemos alrededor del proyecto, que es un objetivo, un propósito común que nosotros gustaríamos de compartir con todos ustedes, que está sobre una posibilidad de conocernos nosotros, pero tenemos que aprender cómo buscar, hacer la búsqueda del fondos, de todo esto, pero va a ser un placer de conocer nuestro desafío común también, de una oportunidad de estarnos juntos este año o año que viene, pero creo que este año, que está también alrededor de Colombia, Barichara. Entonces voy a invitar a Oscar para venir y traer nuestro check-in de hoy, basado un poco de la inspiración de su tierra, su contexto, para que nosotros también podamos sumar y comprender un poco de esta energía del contexto. Muchas gracias, Michelle. Hola, buenas tardes, buenas noches, en algunos casos, a todos ustedes. Buenos días si está desde Australia alguien. Bueno, quiero empezar entonces en este check-in, cortando un poco lo cotidiano. Entonces vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Entonces, tomamos el aire, exhalamos, tomamos, sostenemos ahí el aire un poquito y lo soltamos. Ahora sostenemos el vacío, tomamos. Lo sostenemos ahí el aire un poquito, lo soltamos. Sostenemos el vacío, inhalamos y exhalamos. Vale. Quiero entonces preguntarles por un lugar que haya marcado su infancia, del cual tengan un recuerdo muy bonito, de un lugar que ustedes tengan un recuerdo en su corazón, de cuando eran niños o niñas y nunca se les ha salido de su mente. ¿Quién quiere empezar? Bueno, la infancia no estuvo tan lejana, ¿no? No creo. Yo quiero empezar. Yo que tengo la infancia más lejito, quiero empezar antes de que se me olvide. A mí me marcó el haber nacido en la playa, haber nacido al frente del mar. Mi familia no era de una ciudad costera, pero se fueron a trabajar allá. Mi papá se fue a trabajar, mi mamá se fue con él. Y haber vivido mi primera infancia al frente del mar marcó mi vida. Recuerdo muy pequeña, siempre montada en una pequeña barquita. Mi papá era muy atrevido y se iba con nosotros, mi mamá y yo, mar adentro. Y el mar siempre me ha traído una sensación como de paz y de tranquilidad y de recargar el alma. Entonces siento que fui muy afortunada en haber tenido mi primera infancia frente al mar. Paso la palabra. Ok, Adrián.
Hey, thank you very much. Hola, gracias, Ceci. Saludos para todos. Para mí, yo pienso que en mi país tenemos dos lenguas oficiales, inglés y francés. Y yo podría decir que soy afortunado de haber nacido en la parte del país donde se habla inglés, porque en la actualidad yo trabajo en la zona de habla francesa y por mucho tiempo he hablado solo francés en todos los lugares donde estoy trabajando. Si no hubieras nacido en la parte donde se hablaba inglés, no hubiera tenido la oportunidad de aprender esa lengua. Porque es difícil tener la maestría de estas lenguas y ahora tengo como la base del inglés y puedo hablar en francés en mi trabajo. Y gracias a esa experiencia de mi infancia, puedo expresarme con facilidad en inglés. Y me siento muy agradecido por esa oportunidad que tuve en mi infancia. Eso es lo que me gustaría compartir. Y me gustaría pasarle la palabra a Mateus. Pessoal, Hola para todos, dice Mateus. eu me recordo que eu gosto muito da minha Para infância. mí, É a rua que tem na frente da lo minha que yo casa, recuerdo y que disfruto de mi eu infancia me juntava com várias outras crianças. son los recuerdos enfrente de mi casa, en los juegos con otros niños, muy temprano en la mañana. Me pasaba todo el día con esos niños. Mi mamá tenía que llamarme porque yo pasaba todo el día jugando y aprendíamos mucho en esas relaciones tan cercanas que teníamos con la gente que vivía alrededor de nosotros. Mucho de mi carácter se formó durante esos años en la calle, levando cometas, jugando fútbol. eh, y yo siento y recuerdo esto con mucho cariño de mi infancia. Y me gustaría pasarle la palabra a Oscar, por favor. No sé si has hablado. No, no has hablado, por favor, compártenos. Vale, yo quisiera ir de último para empezar con la presentación, entonces quisiera pasarle la palabra por ahora a Marcelo, ¿vale? Gracias, Oscar. Bueno, voy a intentar hablar en español. Mi recordación es donde vivía en São Paulo, que es una gran ciudad, Brasil, y yo vivía en un predio de apartamento donde quedaban los autos en las bases del predio, y esta era área donde los chicos se quedaban con las bicicletas y con la pelota y todo. Entonces yo tengo una lembranza muy buena de brincar con mis amigos en este ambiente no muy de naturaleza, sí, porque era entre los autos y los coches, pero una sensación muy buena de quedarme por muchas horas allá con mis amigos, y me gustaba mucho la bicicleta, y esto es muy curioso para mí hablar de esto ahora porque es una conexión muy distinta que tengo hoy en mi vida, pero en este periodo era muy cosmopolita mi vida y vivía en estos predios. Muy bien. Pasar para Michele. Gracias, Marcelo. I was just thinking about my childhood when Estaba pensando en mi infancia y para mí es interesante, no estoy segura dónde fue. Estaba tratando de definir si iba a hablar en inglés o en español, porque recuerdo como un escenario con un pasto grande. Era una casa en el campo donde mis padres me llevaban y yo recuerdo que los primeros movimientos eran saltar directamente a ese pasto
era como si fuera como un vacío y yo saltaba ahí. Y yo recuerdo ese contacto con la naturaleza y después de que yo abandonaba ese sitio, teníamos un animal que olvidé el nombre, que en portugués se llama bicho preguiça, que no sé qué es, perdónenme, pero que es algo parecido como a un mono, a un oso perezoso. Yo creo que ese es un oso perezoso lo que está describiendo Michelle. Y recuerdo que cuando yo tenía esa experiencia, me llevaban a visitar este animal y este animal me abrazaba y era un sentimiento y me sentía como tan acogida y amada y cuidada. Y yo me sentía tan, sí, sí, es el oso perezoso. Aquí pusieron en el chat. No era un animal muy común en Brasil, pero yo recuerdo que era muy pequeña y que disfrutaba. eh, y desde ese momento yo aprecio mucho ese sentimiento de haber estado cerca de la naturaleza y protegida. Gracias, Oscar, porque eso me permitió como recobrar este recuerdo. Gracias. Y Vale. Ay, dale. Listo. Vale, muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, voy a permitirme compartir pantalla para... ¿Ahí se está viendo la pantalla? ¿Sí? Vale, este es el sitio que yo recuerdo de niño. Es esta ceiba, que es un árbol grandísimo que debe tener 200, 300 años. Y acá, esto que está al lado era mi escuela. Ahora hay muchos más salones, pero antes era un bosque gigantesco. Yo estudié ahí cuando niño, esto es en Barichara. Y pues lo que recuerdo de este lugar es que no había esta pared. Bueno, sí estaba, pero pues había mucho hueco, uno se podía salir por cualquier lado. Y acá cuando eso pues no se vendían dulces ni gaseosas, sino que llegaba una tía y me traía la merienda. Pero mi tía era una señora viejita, 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 muy bonita, que crió a sus hermanos, después a mi papá, después a nosotros y después a otros. Era una señora que siempre conocimos y nunca supimos cuántos años tenía. Entonces, para mí este lugar es como lo más bonito de la infancia porque es como el amor, la educación, el pueblo. Entonces, siempre que voy ahí me trae pues esa nostalgia, ese momento bonito. Y bueno, empiezo entonces presentándoles, este es Barichara, que es un pueblo que tiene muchos años y bueno, él viene de se crea en un territorio que tiene un pueblo originario que es la comunidad Guane, ¿m? De la cual pues cuando vienen los españoles hay pues un holocausto muy devastador y acabaron pues la lengua, las costumbres, la cosmogonía y quedan pues algunos oficios, algunos saberes, por ejemplo son labores guanes que todavía se conservan. Hay muchos oficios, sobre todo el tejido, y bueno, todo eso lo vamos a ver. Por ahora solamente quiero introducirlos y darles como una pequeña idea del territorio al que van a venir en pocos meses. Entonces, para contarle un poco de la historia, en 1705, unos campesinos vieron a la Virgen, se apareció la Virgen sobre una piedra. Entonces ahí decidieron crear el pueblo en ese lugar. Y ese lugar se llamaba Bayachaya en lengua guane, que significa lugar para el descanso. Entonces ahí en ese año fundaron el pueblo. Ese lugar, pues bueno, aquí hay unas fotos antiguas. Esta es la plaza central, que pues es irreconocible porque ahora está llena de árboles. Todo el piso es labrado en piedra, es en piedra, una piedra especial que hay acá. Y bueno, esta es como la plaza central, es una iglesia muy, muy antigua. Y bueno, esas fotos, pues la gente no las reconocería si no fuera por la iglesia, ha cambiado muchísimo. Em,
ocurrió pues, digamos, como es un pueblo tan viejo, también tiene la historia de Colombia, que ha sido una historia un poco fuerte y triste a nivel de los conflictos que han habido. Por ejemplo, bueno, los talladores, pues son como los grandes artesanos que han hecho posible que este pueblo sea muy particular, muy bello, y bueno, se van a dar cuenta de él. Entonces, estos son como los grandes labradores que han hecho posible que todas las calles, todas las casas tengan estas piedras de alguna manera, en sus cimientos, en sus columnas, en su piso. Entonces, todavía este oficio es muy común acá. Otro oficio que hay acá, pues es la agricultura y se ha caracterizado por sembrar tabaco, ¿sí? Este es un señor, pues, que está colgando las sartas de tabaco y eso se viene haciendo desde hace cientos de años. Estos son los canelles donde se seca el tabaco y bueno, estas son personas de acá. Ese oficio, por ejemplo, fue el que causó la primer gran revuelta dura que hubo acá, pues después de todas las batallas que hubo entre cultura aborigen, entre los guanes y los españoles. Entonces aparecieron acá un movimiento muy fuerte que se llamó el movimiento de los comuneros. Ellos recorrieron desde Barichara, desde por acá, se unieron, estamos hablando de 1776, se unieron más o menos 20.000 personas en ese momento, que era demasiada gente, iban a llegar a Bogotá porque pues estaban contra los impuestos del gobierno español en ese momento. Pero bueno, es una historia larga. Digamos que después de los comuneros, que fue un primer intento de revolución, aparece pues ya la revolución que viene con Simón Bolívar y Santander y Sucre y todos estos mm, criollos que lograron hacer la independencia en Colombia. Entonces también pasaron por acá, pasó muchas veces Bolívar por acá con sus ejércitos, la gente de acá hizo parte de esos hombres que pudieron pues sacar a los españoles de acá de la Nueva Granada. Luego de eso, pues viene un conflicto muy fuerte por el poder cuando se independiza y viene algo muy difícil que fue guerras por el poder entre los mismos criollos. Y eso se fue pasando de una guerra a otra, decenas de guerras, hasta que ya para terminar el siglo XIX y empezar el XX, hubo una muy fuerte que fue la Guerra de los Mil Días. Esta es una foto emblemática donde pues se muestran los ejércitos cómo estaban compuestos sobre todo por niños. Y la batalla más fuerte que hubo fue acá muy cerca a Barichara, que es donde está el aeropuerto de Bucaramanga, que se llama Palo Negro. Ahí fue prácticamente donde se culminó esa guerra que duró, le llaman la Guerra de los Mil Días, duró 3 años exactamente. Entonces, este es el cañón del Chicamocha, que son como las montañas de acá de Santander. Eh, Se dividió prácticamente en dos bandos las comunidades, entonces unos rojos que simbolizaban a los liberales, que eran los ideas como de la ilustración y los que iban un poco a buscar otras alternativas de gobierno, inspirados mucho en la Revolución Francesa, y estaban los azules, que eran pues los conservadores, los que iban pues todavía con ideas muy de atrás feudales, y bueno, eso empezó a extenderse por todo el territorio y produjo mucho dolor acá, muchas separaciones, mucha violencia. A eso se le llamó la violencia partidista aquí en Colombia. En Barichara hizo que se dividiera el pueblo, por ejemplo, se creó otro pueblo que se llama Villanueva, que está muy cerca de acá por ese mismo conflicto, pero afortunadamente, empezando ya los años 70, 80, Barichara entró en un proceso de paz delicioso que nosotros disfrutamos en este momento y en el cual yo crecí. O sea, ya en un lugar donde realmente se crecía como en una pequeña burbuja libre de la guerra, no vivimos la guerra de guerrillas ni de paramilitarismo. Entonces este es el pueblo que ustedes van a conocer. Un pueblo pues muy tranquilo, un pueblo mm, con un clima delicioso, muy agradable, donde puedes estar totalmente en paz. Y bueno, acá es el lugar que los va a recibir después de haber vivido pues todo esto. Como ven la arquitectura, todas las calles son en piedra, todas las casas son hechas en una arquitectura antigua que es en tapia pisada o en adobes o en bareque, ¿sí? Eh, la gente pues cuida mucho sus casas y hay una estética muy bonita por todo lugar. También la protege el Ministerio de Cultura a través de el patrimonio que tiene. Entonces, para hacer cualquier arreglo, pues hay que pedir muchos permisos y eso ha conservado una estética homogénea y muy bella del pueblo.
Estos son pues como las calles, el pueblo. Y pues ahorita tenemos un conflicto grande que es en el que Ceci está trabajando y es todo esto que se ve acá, toda esta deforestación que hubo precisamente por tanto siembra de tabaco y después de frijoles por monocultivos, pues se arrasó mucho los bosques. Entonces esa es como la gran batalla que estamos viviendo ahora contra la desertificación e intentando pues recuperar las cuencas, las fuentes hídricas, los bosques y bueno, en eso hay mucha gente trabajando, bueno, no mucha, pero gente muy valiosa que está en ese oficio. Bueno, por ahora hasta ahí. Muchas gracias. Ay, espérame acá. I wanna go. Ah. Yo quiero ir, dice Michelle. Thank you so much, Oscar, muchas gracias. Gracias, Oscar. Para nosotros es encantador, todo, maravilloso. And I would like to actually say and explain a little bit why is Oscar bringing that. Have you finished the check-in or would you like to? ¿Terminaste el check-in, Oscar, o quieres añadir algo? So what we would like to actually promote Lo que nos gustaría promover ahora en esta conversación, voy a preguntarle acerca de una de las cosas que estamos consolidando como una intención de los cofacilitadores, los organizadores de esta travesía de aprendizaje. Yo quisiera explicarles de dónde viene esta idea. No tiene todos los fondos todavía, pero creemos que si trabajamos conjuntamente, porque todo lo que hacemos como una comunidad, podemos lograrlo. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué Oscar nos trae este comentario, nos trajo este comentario? Estamos atravesando esta travesía de aprendizaje con nuestros corazones y ahora Marcelo abrió este tablero para acompañar nuestra conversación. Una de las investigaciones de la Fundación Benéfica Templeton Worth, pueden ver sí, la página de John Templeton, de la Fundación John Templeton, que dice ahí que es muy importante el encuentro cara a cara cuando se trata de estrechar vínculos, que es lo que estamos haciendo aquí. Y también dicen que un estudio ha dicho que somos seres sociales que nos asumimos como tal para sobrevivir. Todo lo que hacemos es muy importante, pero necesitamos conectarnos profundamente con el amor y la solidaridad de una manera directa, personal. Y aquí se habla, es importante de cómo replicar esos espacios de encuentro. Puedo compartirles este artículo que desafortunadamente está todo en inglés. Justifica por qué es importante encontrarnos personalmente para fortalecer nuestros vínculos. Porque todo este proyecto que está pensado para ser en línea, pensamos que si podemos reunirnos personalmente, podemos llevar nuestros esfuerzos a una esfera aún más profunda, cómo podemos intensificar las estrategias de trabajo con nuestras comunidades. No hemos encontrado todos los medios económicos para lograrlo, pero estamos trabajando en ello con donadores y con recursos adicionales. Eso será un desafío para todo el grupo, no solo para los facilitadores de ProSocial. Es algo en el que estamos trabajando todos nosotros para ver cómo podemos conseguir los fondos, porque si es importante, haremos lo posible para que suceda. ¿Y dónde será ese encuentro?
tenemos 2 organizaciones de Barichara en Colombia y también ellos tienen muchos principios de prosocial que se aplican allí y es una comunidad donde se está trabajando fuertemente en las comunidades de base. Entonces sería una oportunidad para conocernos en ese contexto y para ganar más conocimiento sobre los principios prosociales y conocer los procesos de regeneración que se están llevando a cabo allí. Por esta razón, hemos pensado que este sería el escenario especial. Por eso invitamos a Oscar para conocer algo más de la región que tenemos proyectada como una posibilidad para nuestro primer encuentro. Es algo que yo quiero enfatizar que es un esfuerzo grupal, cómo recolectar ese dinero para hacer posible y la posibilidad de viajar. Necesitamos ver, Adrián, cómo podría ser, que tú podrías, qué sería lo que necesitas para que tú puedas venir. Este es un esfuerzo extra en el que estamos empeñados para fortalecer nuestras relaciones y para llevarla a un nivel aún más alto y que trascienda los compromisos actuales. Y por eso queríamos compartir estas noticias con ustedes. Y le doy la palabra a Marcelo para que nos hable de la panorámica general donde nos encontramos, para dónde vamos, todas las experiencias y actividades que se están desarrollando antes de que procedamos a presentar Colapsol. ¿Está bien, Marcelo? Sí, puedo mostrarles algo en los que he estado trabajando hoy y que muestra toda la travesía de aprendizaje y cómo podríamos reconocernos en este momento y los pasos a seguir conjuntamente. Ahora voy a hablar en portugués y voy a compartir la pantalla con ustedes para... Oh, Mari, acaba de llegar. Bienvenida, Marilene. Buenas noches. Estaba corriendo, pero ya llegué. Estoy feliz de estar acá. Entonces, dice Marcelo, voy a presentarles una panorámica general de los proyectos desde el año pasado. Podría ser un poco repetitivo, pero sería interesante volverlo a retomar ahora, dónde estuvimos, cuál es el modelo que nos ha guiado y lo que parece que está sucediendo ahora, que nos puede inspirar a continuar y también a seguirnos moviendo, pensando en el gran propósito que tenemos con nuestros proyectos y en nuestro proyecto, y que tiene que ver con la revolución cultural en Latinoamérica. Este proceso de inversión en la evolución cultural que es posible fue pensada y ese pensamiento se puso sobre la mesa el año pasado. Lo voy a compartir aquí con ustedes en este esquema. Este material que les comparto aquí, una parte está en inglés. Bueno, no, aquí está todo en inglés. Y muestra, bueno, lo siento que está todo en inglés, me disculpo, pero quería mostrarles y recordar que durante el año 2022 fue un año en el que inicialmente teníamos las organizaciones en un proceso de hallar qué era el denominador común que teníamos.
y en un sentido que llamábamos la creación del sentido colectivo. Y dentro de las muchas cosas que vivimos en ese proceso, nos llevó a identificar cuál era el propósito, lo que es importante para nosotros, qué es lo que nos hace actuar colectivamente. Y este proceso tuvo la asistencia del conocimiento de Robert Stiles, basado en procesos que eran complejos y que implementó esa metodología con nosotros, técnicas que había implementado en Indonesia y esas herramientas por primera vez se trajeron a este espacio con nosotros para traer esa participación multiactiva en un paisaje complejo. Este camino no lo pudimos todos compartir desde el inicio, pero hablamos de ciclos que tenían que ver con el desarrollo personal. También tuvimos como un resumen de lo que considerábamos los factores críticos y algo que hablamos de lo que considerábamos el dolor y el desafío de nuestras organizaciones. Y al hacerlo pudimos identificar lo que era común para todos nosotros. Y en el mapeo de lo que era común para todos nosotros, podía ayudarnos a desarrollar lo que fuera necesario para lograr un desarrollo positivo y colectivo. Hablamos de problemas que iban desde lo muy personal hasta lo muy colectivo. No voy a hablar en mucho detalle de esto, pero este proceso nos llevó a considerar cuál era la proyección a futuro y la manera como Prosocial nos ofrece la posibilidad de pensar en la gobernanza colaborativa y los principios que podemos utilizar sobre lo que podemos lograr o construir conjuntamente nosotros. Y cuáles son las oportunidades que nos trae este encuentro. Y como grupo de organizaciones encuadradas en la filosofía prosocial, empezamos a trabajar también en un espacio multinivel de grupos para poder prever cuál es la acción colectiva que nos puede llevar a ciclos de aprendizaje. Y aquí ya me estoy aproximando a la implementación práctica de esos aprendizajes al final. Y eso fue muy enriquecido por la experiencia del video participativo en el que muchos de nosotros pudimos participar a lo largo del año pasado. Recordamos la importancia de grabar las historias que nos conectan y historias que nos conectan con posibilidades de cambio después de reconocernos a nosotros mismos. Y al final pudimos celebrar este encuentro, el proceso que vivimos en línea, pero que nos permitió también movernos hacia el ciclo presente. Ahora que ya tenemos una comprensión de cómo podemos construir una colaboración colectiva, qué podemos hacer y cómo podemos construir algo
aplicando lo que hemos aprendido. Y eso fue como el insumo para el comienzo del año 2023, donde se continúa el proceso que empezamos el año pasado. Nos preguntamos de nuevo cuáles son las causas que nos importan y que nos conectan. Muchas de esas causas tratamos de agruparlas como en grupos de interés que llamamos clusters. Entonces, estábamos partiendo de este mapa: educación, cambio social, grupos indígenas, temas relacionados con la diversidad política, y eso nos llevó a un proceso para establecer 3 grupos de grupos: conservación medioambiental, educación y cambio social. Me gustaría solamente compartir con ustedes esta visión. Recordemos solamente esto: este grupo puede profundizar con este mismo grupo. ¿Qué podemos seguir haciendo a partir de lo que formulamos el año pasado? Y esta fundación de trabajo que tenemos, esta base de trabajo que tenemos, nos llevó al corazón, la conexión con el corazón, porque lo que hacemos está ligado con nuestra conciencia interna. Y eso nos lleva a reconocer que la realidad, esa realidad no es tan clara para nosotros como nosotros la vemos. Y esta combinación de este proceso individual y los momentos en los que yo también me siento en la oscuridad, yo me puedo preguntar qué es lo que es importante para mí, para mi organización, y eso nos permite trabajar de una manera, nos ha permitido trabajar de una manera distinta este año, porque eso nos ha permitido deconstruir todo lo que hicimos. Es una posibilidad de mirarnos a nosotros mismos con valor, para reconocer lo que somos y hacernos autónomos en nuestra identidad latinoamericana. Este proceso empezó con una estructura muy clara para el primer semestre, con entrevistas al principio y al final para registrar el cambio que se ha registrado. Pero lo que parece que está sucediendo ahora no es exactamente lo que estaba consignado acá. Aquí tenemos una estructura que nos había guiado y que nos reproduce lo que nos compartió Robert el año pasado. Pero lo que ha resultado de esta estructura, ¿por qué es ahora distinta? Porque nos hemos preguntado a nosotros mismos, ¿cuál es nuestra fortaleza como Latinoamérica? ¿Cuál es el proceso que tenemos entre manos? Y mirando hacia nosotros mismos, para descubrirnos y decir, por ejemplo, somos los facilitadores y vamos a implementar este cambio. Y en la medida en que implementamos este proceso de facilitación y esta conexión directa con la bondad humana a nivel del corazón, construimos el juego de la conexión con el corazón, lo que así llamamos. Y algunas veces este juego nos plantea un juego doble con resultados que podemos presentar en términos de logros, pero también
existe la posibilidad de implementar esos conocimientos en diferentes niveles. Eu achei muito lindo, né? Y aquí hay una imagen de lo que estamos haciendo ahora. Lembra como que Empiezo con esta hermosa imagen que construimos juntos, que me recuerda e como que ela é profundamente conectada com o coração. Numa de alguna manera espiritualidade lo que muito hicimos el año pasado y que está conectado con el corazón trazida de para nosotros como Latinoamérica. primeiro nível Y de la individual, lengua y del lenguaje que estamos desarrollando, por ejemplo, interconectada, con el lenguaje de las canastas, el intercambio de nuestra sabiduría como y organizações cómo e de trazermos esto nos ha essa informação, permitido né? E é hablar como comunidades que eu representaria en un nivel em cima da aún más profundo. central. Y ese nivel está representado en esta pregunta central. ¿Cómo podemos brindarnos apoyo mutuamente? ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros? Sabiendo que tenemos un compromiso profundo con un ecosistema autosostenible que es prosocial en Latinoamérica. Tal vez aún no tenemos una respuesta completa a esta pregunta, pero tenemos algunos indicadores de cómo podríamos responder. Y esto se ha hecho con los aportes de cada uno de nosotros. Tiene que ver con nuestra propia expresión como facilitadores, nuestro desarrollo como facilitadores, ayudándonos unos a otros en el proceso de aprendizaje que hemos compartido, cada uno en su propio contexto, compartiendo las cosas aquí en términos de lo que somos y lo que queremos ser, y en la manera en cómo registramos asuntos en nuestro video participativo. Y eso nos brinda la oportunidad de identificar cómo podemos ayudarnos. Y eso ha dado también origen a otro grupo como Helen, Terry y Gail que comparten su realidad en términos de conservación, aunque no estén presentes en este diálogo de manera tan directa. Esto nos trae a un lugar muy curioso. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora que sabemos que tenemos este rol protagónico y que es tan amplio en términos de Latinoamérica? Y aquí estamos dibujando un mapa que aún estamos alimentando. Es una travesía con nuestro corazón que está prevista para el 23 y el 24 y que aporta lo que Michelle nos compartió de la Fundación Templeton y de la importancia de conectarnos personalmente y cómo nos puede activar en nuestro quehacer. Y eso nos llevó a pensar en esta posibilidad de encontrarnos en Barichara, que yo he llamado el Festival Prosocial, en Barichara, para construir las cosas. Pero también podemos hablar de la posibilidad de curar en Latinoamérica, porque tenemos historias de sanación de nuestros traumas en muchos niveles. Y eso puede tener muchas maneras de hablarse sobre este tema, pero parece que este está impregnado de la manera de eso, de cómo recibimos poder de otros. Y esta es una invitación para que pensemos nuestros próximos pasos, pensando a lo que hemos notado en nuestro encuentro. ¿Cuál sería el espacio en el que pudiéramos, este podría ser un espacio en el que pudiéramos trabajar conjuntamente? Y también tratando de identificar una corriente de investigación de cómo, por ejemplo, grabar los procesos de nuestras comunidades y cómo
cómo traerlo en forma en que podamos compartir esa información de maneras no convencionales a las que se ha hecho hasta ahora y que estén más vinculadas con nuestra subjetividad. Aquí tenemos una oportunidad especial para hablar, pero también hay una pregunta que pienso que es muy poderosa para que nosotros reflexionemos al respecto. ¿Cuáles son las conexiones de un orden más alto que pueden surgir de esta conexión multinivel en Latinoamérica? Porque yo creo que lo que estamos haciendo es solo el principio. ¿Cuáles son esas nuevas conexiones en nuevos niveles que pueden surgir a partir de nuestra experiencia? Y también los dejo con esta frase que para mí tiene mucho sentido, que nos va a permitir superar la división entre nosotros. Y es cómo podemos trascender lo que nos divide. Eso significa que podemos reconocer nuestras individualidades, pero también lo que nos une y nos hace poderosos como grupo. Eso es lo que yo quería compartir, Michelle, desde el año pasado. Sé que hay mucha información ahí, pero es material, es materia prima que todavía puede transformarse, pero que registra el proceso que hemos llevado desde el año pasado. Estamos listos para una conversación ahora. Voy a dejar de compartir ahora la pantalla y Oscar pide la palabra. Muchas gracias. Voy a abrir el círculo de diálogo para que participemos. Lo que se me ocurre que es, después de esta presentación, ¿qué es lo que yo quiero compartir que nos se haya dicho? Oscar, por favor. Bueno, muchas gracias por todo ese viaje tan profundo hacia lo organizativo, hacia recoger tanto trabajo, tantos testimonios. Yo quería saber si hay ya algo escrito que uno pueda como leerlo y poder profundizar un poco, porque realmente es súper valioso y a mí lo que hablábamos ayer en la reunión, o sea, ustedes lo que lograron ahí fue sintetizar mm, muchos años de trabajo en los cuales yo también me siento ahí. O sea, yo siento que soy parte de todo lo que hablaron, que ahí estamos nosotros también como organización. Entonces me gustaría mucho poder entrar a leer y a entender incluso lo que uno mismo hace, ¿sí? Con esas conclusiones tan precisas que ustedes sacaron. Será feito, Oscar, em breve. Ainda não temos. Essa é o. Será hecho, se hará en breve, Oscar. Alguna parte ya se ha realizado, pero otra parte que describe Robert de este año que todavía no se ha descrito. Esta es una buena invitación la que tú estás haciendo. Podemos hacerlo conjuntamente y podemos hacerlo en un Google Docs en Drive y podemos iniciar esta estructura para compartir de lo que me gustaría poner en texto sobre este proceso. Los resultados de este año, bueno, lo que tenemos hasta ahora son de lo que hicimos. Tenemos los videos individuales, colectivos, pero si quisieran saber más sobre la metodología, las herramientas, qué es prosocial, todo lo que abordamos en el primer año, tenemos eso en el canal de YouTube y yo tengo ese material y yo podría hacer accesible ese material para ustedes, para que todo el mundo
tenga acceso a lo que tenemos en el Google Drive del año pasado. Tenemos ahí también los videos participativos. La mayor parte de ustedes, Adrián, Ceci, Oscar, pero también tenemos otras personas en la travesía central del aprendizaje. Eso es como como el vacío que tenemos del año pasado, que teníamos grupos divididos y ahora estamos tratando de unificar estos dos grupos. Pero si ustedes quieren tener acceso a ese material del año pasado, y pienso que es una buena iniciativa para revisar ese contenido de los resultados del año pasado, déjenme compartirlo. Creo que es importante que sea accesible para todos también. Si tienen, si lo tenemos en nuestro grupo de WhatsApp, si ustedes revisan el canal de YouTube, ustedes verán que habrá convenciones de colores. El amarillo es español, el verde es portugués, el azul es inglés. Y ahí están registrados todo el matrilia desde el año 2022 hasta el presente. Y aquí están todos los ciclos desde el año pasado, como el del aprendizaje activo y otros que ha señalado Michelle. Por ejemplo, todo el material que hemos compartido, que nos ha compartido Marcelo, como por ejemplo, del año pasado, está en ese canal de YouTube. Y cualquiera de los documentos que ustedes necesiten para leer están en el Google Drive. Si van a su WhatsApp, pueden ver que hay en la descripción, ¿pueden verlo aquí? Sí, bueno. Si revisan, verán que hay un canal de YouTube con todos los videos de las grabaciones de la travesía principal de aprendizaje del 23. Todos los diálogos de los cofacilitadores con Ceci, Oscar y Mari está en otro lugar, pero el material de las reuniones de los miércoles está ahí. En los documentos, donde también podrían revisar, pueden ir a esa carpeta de Dropbox y podrán ver todos los documentos que tenemos del año pasado, desde los videos participativos. Y cuando ustedes abran, tendrán también todas los lienzos. Y están traducidos en las 3 lenguas de trabajo, inglés, portugués y español. También el enlace de Miro-Board está ahí en la descripción del grupo de WhatsApp. Ahí pueden revisar los reportes finales del año pasado. O cualquier parte del material de la travesía de aprendizaje que hemos llevado hasta el momento. Si quisieran ver el material que hemos estado desarrollando este año, nuestros videos personales, los videos colectivos, cómo estamos haciendo esta historia conjuntamente, lo encontrarán en esos espacios. Pero este año estamos haciendo algo distinto, pero ahí encontrarán como el marco de referencia. No, lo que estamos haciendo este año es sintiendo esa conexión humana, identificando cuál es nuestro propósito como colectivo, cómo podemos cruzar las fronteras de nuestras organizaciones y añadir valor a nuestra relación. Encuentro. Este año estamos profundizando y esta es la situación. No estamos, entonces ahí es cuando decimos que no estamos haciendo trabajo teórico, sino práctica. No estamos llenando esos cuadros teóricos, pero estamos haciendo lo que hace sentido para nosotros, lo que tiene sentido para nosotros. Estamos compartiendo no solo lo que es importante para nosotros, sino para
lo que compartimos, de tal manera de que lo que podamos hacer colectivamente pueda mejorar nuestras relaciones y nuestro proyecto individual, el de nuestra organización, pero también nuestro colectivo en el ambiente de nuestro ecosistema. Aunque somos muchos latinoamericanos, Adrián, no te sientas excluido de este círculo, porque aunque no estás en el, no estás en el mismo continente y nos separa un mar, sentimos que compartimos el propósito y queremos honrar tu presencia entre nosotros. Cuando hablamos de Latinoamérica, quiero aclararte que lo hacemos porque en términos generales pusimos el esfuerzo central en Latinoamérica con este proyecto, pero siempre fue claro que queríamos que tú estuvieras presente aquí. Entonces aprovechamos la oportunidad de que estábamos reunidos porque los desafíos y los factores son son comunes tanto en el ambiente donde tú estás como en Latinoamérica. ¿Esto responde a tu pregunta, Oscar? Sí, gracias. No, es que hay como ya mucha teoría que quisiera conocer así. Entonces, preguntaba eso, si ya había como un documento que lo llevara a uno a leerlo así ya como en lo que llaman una sistematización o, bueno, un trabajo que ya le permita a uno como, uf, todas esas conclusiones que llegaron. Era como la pregunta, pero sí, muchas gracias, Michelle. Só complementando, Oscar, o Robert escreveu e deve estar na pasta do Dropbox também. Etapa por Para etapa, complementar lo que acabamos de decir, ahí claro. en el archivo de Dropbox puedes ver la documentación de cada paso que hemos atravesado Que descreve de uma forma muito en estos documentos que describen como que o processo. de una manera E a sucinta, gente ainda não fez, paso a vamos paso, produzir esse ano cómo el ainda, proceso se llevó a cabo. no mesmo formato que ele trouxe isso, exatamente. No hemos traducido lo que hemos hecho este año de la misma manera, Ciclo a ciclo, en el que se aplicação, describe ciclo a ciclo, a aplicação aqui no caso a matriz, né, do ProSocial. que muestra cómo se aplicó la Matrix de ProSocial aquí. Muito inspiradores. E Estos textos están muy cuidadosamente escritos, son inspiradores. é uma parte do livro, né, que ele chama de Parte del proyecto es publicar eso en un libro. handbook, Eh, isso possa ser compartilhado. y estamos trabajando para poder compartir esta experiencia con más personas. Una de las invitaciones que nosotros tenemos de él es que nosotros podemos traer nuestros cases para estar también en este libro y también que podamos añadir todo el conocimiento que estamos haciendo en este año como parte de esto también. Entonces, esto es otra oportunidad. No hemos hablado de esto todavía porque no tenemos todo el material, pero al mismo tiempo creo que va a ser la base que se puede también comunicar qué estamos haciendo, también el taller que hemos hablado con los cofacilitadores de todo esto. Hay tantas oportunidades que no sé de dónde, hay tantas cosas que se puede hacer, pero tenemos que hacer step by step, ¿sí? Pero tenemos esta oportunidad también. No está siendo hecha, pero está como una oportunidad de hacernos como un colectivo con todo, considerando incluso a Adrian, ¿sí? Con los cases que tenemos en nuestro proyecto que se puedan ponerse a servicio de este contenido también. Es posible. ¿Vale? E eu queria reforçar, Adrian, isso que a Michelle fala, dizer que sim, que quando a gente fala em América Latina,
Me gustaría reforzar lo que dice Michelle, Adrián. Cuando hablamos de Latinoamérica, pareciera que está restringido y limitado a Latinoamérica, pero eso es solamente una manera de crear una línea más amplia para un proyecto, porque en un inicio esa era la intención, pero honramos su presencia aquí, es una verdadera privilegio de que nos compartas tu experiencia y, y también sería interesante que estuviera incluido en este espacio y también tus experiencias para que no fuera solo Latinoamérica. Gracias, Adrián. ¿Hay algún comentario que quisieran hacer o podemos continuar? Bueno. Mateus, gostaria de fazer, ou a gente pode já tocar. Agora a gente Mateus, ¿te gusta? gostaria de trazer de novo. Vamos a hacer la presentación ahora de Collapsol. Vamos a abrir el enlace de los canastos para todos. Mateus? Oi, desculpa. Matthews, Eu vou voltar perdón, ao dice banheiro. Matthews. Me había anunciado, estaba en el baño, pero bueno, ya estoy aquí. Gente, só um pouco orientação para a gente continuar com a atividade da facilitação dos canastros agora, dos ¿Podrías a gente retomar? darnos las instrucciones para ir hacia los canastos? Y luego Marcelo hará la presentación de Collapsol. Bueno, dice Mateus, vamos hoy a tener la presentación, como ya lo anunció Michelle, que también dijo Marcelo, de Collapsol. También tenemos una presentación que Marcelo nos compartió, algo que Marcelo hizo muy bien. Tenemos 10 minutos para la presentación de esta organización. Incluso podemos disponer de algo más de tiempo para eso. Y luego vamos a llenar los canastos que nos remitió Michelle, de tal manera que pudiéramos compartir nuestras opiniones, comentarios y posibilidades de cooperación con este proyecto, con Collapsol. Collapsol es un proyecto que hace parte de este proyecto más grande y también hace parte de la cofacilitación. Y no sé si Michelle podría compartirnos el enlace para llegar hacia los canastos y luego podemos dialogar sobre lo que llevamos a los canastos. No sé si hay comentarios, preguntas. Es la misma idea de que la misma dinámica de las presentaciones últimas. Ya está en el chat de Zoom el enlace de Miro. Bueno, esperamos que nos puedan compartir su presentación. Collapsol fue iniciado en el año 2014 por Michelle y Marcelo, dice Marcelo. Hemos trabajado durante casi 10 años y por mucho tiempo lo llamamos un movimiento. Y fue un movimiento profundamente conectado con lo que nos hizo conocernos como pareja. Collapsol es una expresión de lo que somos como seres individuales, Michelle y yo, y también como pareja, Michelle y yo. Es a veces un poco complicado hablar de Collapsol porque significa como hablar de nuestra historia y tal vez lo que nos unió como pareja era trascender el amor romántico y trascender el amor de pareja y crear una diferencia que fuera más amplia, más grande,
algo que fuera más allá de nosotros. Y esta conexión profunda con la posibilidad de actuar como pareja es lo que nos hizo llamarnos Collab Soul en el año 2014. Y hubo hicimos juntos, Michelle y yo, en el año a Asia, perdón. Tuvimos un año sabático de 4 meses, un periodo sabático de 4 meses. Y en ese tiempo terminamos funcionando nuestros intereses en procesos colaborativos, explorando la colaboración que sucede en los espacios de cotrabajo, en laboratorios, espacios para la creatividad. Y Michelle en ese momento estaba muy interesada en explorar otras formas de conocimiento y conciencia. Ella ya había hecho un periodo sabático antes, 2 años antes, cuando tuvimos la oportunidad de viajar juntos por algunos meses. Nos preguntamos, ¿por qué trabajar? ¿Por qué viajar? Perdón. ¿Cómo vamos a regresar pensando en lo que aprendimos y el privilegio de acceder a cosas que teníamos acceder? Antes de ese viaje ya podíamos acceder a muchas cosas, de tal manera que de alguna manera diseñamos este viaje juntos pensando acerca de los resultados que generaríamos a partir de ese viaje. En ese momento eran resultados más académicos, un artículo sobre cómo crear procesos de colaboración más allá de compañías y también compartiendo lo que podíamos aprender juntos, cómo de convocar a personas, compartir nuestro aprendizaje. También la misma experiencia de cómo habíamos viajado como pareja. Y le cedo la palabra a Michelle para que nos complemente. Sí, dice Michelle. Voy a hablar en portugués ahora. Desde el inicio, desde que empezamos a trabajar como sociedad, esto es importante que contextualicemos esto que pasó, que Marcelo está compartiendo de cómo las cosas sucedieron. Nos preguntamos cómo podíamos explorar una nueva condición para el planeta, no solamente a título personal, sino en esta relación y en el mundo. Es muy fácil decir cuando las cosas no funcionan y citar indicadores de cómo se ratifica que hay una desconexión entre el ser humano y su entorno. Entonces, tasas crecientes de suicidios, esas experiencias de trabajadores quemados, gente enfermándose en diferentes contextos, en la sociedad, en sus planos personal. Y mirando en las consecuencias que traía esto para el planeta, un interés redoblado en la investigación del entorno, la polarización de la sociedad. Identificamos muchos dolores sistémicos, de tal manera que Collab Soul nació de un proceso en el que queríamos proponer soluciones al mundo, que llamar a la vida condiciones más favorables para que pudieran repercutir a nivel humano. Todo lo que hacemos en nuestra organización tiene que ver con autoconciencia personal, pero aplicada al colectivo. Una conciencia personal aplicada al colectivo. Basados en nuestra esencia, identificamos que era importante
crear una manera diferente de hacer las cosas, porque si queremos innovar, necesitamos hacerlo de una manera colaborativa. Cuando pensamos en todas estas estructuras, ¿dónde pensamos en dónde están los espacios para llevar a la práctica estas iniciativas? ¿Cómo podemos trabajar para beneficiar más a la gente como sociedad? Empezamos a trabajar en el plano individual para irradiarlo al espacio colectivo. Empezamos a crear nuevas posibilidades de compartir o de vivir conjuntamente. ¿Tienes diapositivas, Marcelo? Sí. A partir de este dolor, empezamos a trabajar. ¿Cómo llegamos a prosocial? Después de el dolor que produjo la emergencia sanitaria, estábamos trabajando con muchas organizaciones que estaban en una situación de vulnerabilidad y había un gran llamado por las necesidades que existían. Y vimos que había una organización que estaba trabajando de manera similar en África. ProSocial con Eleanor Oster estaba trabajando con estos principios colaborativos en África. A partir de una observación de cómo en África todo el continente pudo recomponerse a partir de pequeños grupos que trabajaban después de una catástrofe en ese trauma colectivo. Después de la emergencia sanitaria, empezamos a ver muchas afinidades en nuestros procesos y pensamos, necesitamos traer esto a Brasil, necesitamos traer estas fuentes de esperanza a Brasil. Tenemos que restablecernos como humanidad. Y este fue nuestro enlace con ProSocial. ¿Cómo podemos restablecer posibilidades para reconstruir nuestro país después tomando el ejemplo de lo que pasó allí después de la Ebola? Voy a mencionar brevemente con Marcelo algo más. Bueno, voy a compartirles unas diapositivas. A mí me gustaría antes localizar a Collapse Soul en un contenido básico, a partir de una sabiduría con la que tú has estado conectada y es tu cercanía con un teórico del MIT que ha trabajado en la desconexión y la reconexión en diferentes niveles, individual, social. Y esa desconexión de la que se habla allí también llevó a otra sabiduría, a descubrir otra sabiduría, más o menos al mismo tiempo en forma de soluciones. ¿Cómo puedo trabajar en esa conexión? Esto tiene que ver con la idea de regeneración del planeta, de comunidades. Y en ese momento estábamos en contacto con un movimiento mundial que tiene que trabaja con las ideas de combatir la explotación y que explora otras sabidurías para mediar en el conflicto. Y esta mediación del conflicto tiene que ver con temas complejos de la sociedad. A partir de estas bases de trabajo que hemos conocido a lo largo de los años, hemos tenido la oportunidad de familiarizarnos con otras sabidurías. Y eso nos permite afirmar cuando conocemos ProSocial que esa es nuestra casa, porque trabajamos por convertirlos en una realidad. En el año 2020
dejamos la idea de ser un movimiento y nos volvimos un ecosistema. Voy a compartir con ustedes algunas diapositivas. Comienza entonces con esta oración que habla de la transformación con humanidad. Y eso significa que no hay transformación sin un sentido humano. Puede parecer obvio que necesitamos hacer cosas con humanidad, pero de alguna manera nos conecta eso con la idea de la regeneración de lo que se ha perdido, de lo que está escondido y que es genuinamente humano y que parece perdido. Esta imagen trae algunos de nuestras creencias a lo largo de los años. Todos estos pájaros volando tienen diferentes significados para diferentes personas. Para nosotros, nos vemos como en este movimiento de transformación, de regeneración que el universo necesita emprender. Y nos preguntamos cómo debemos actuar colectivamente y cómo podemos aportar nuestra fortaleza individual a ese proceso. Por supuesto, es una paradoja, pero nos vemos a nosotros de esta manera, individual y colectiva, un vuelo individual en lo colectivo. Algunas veces sentimos que es caótico, pero tiene un sentido más alto, este movimiento en el que nos vemos inmersos. Voy a traerles un ejemplo de lo que hemos estado haciendo y tiene mucho que ver con el trabajo que hemos desarrollado en ProSocial. El año pasado estuvimos trabajando en México y allí trabajamos con líderes en la región de Monterrey, ayudándoles a reconocer algo que puede ser una vocación para ellos. Y mucho de lo que hacemos va en esa dirección. Algo que funciona como una comprensión de un desafío. Y entre los posibles resultados que tuvimos este, que tiene que ver con la violencia familiar y cómo reducir esa violencia, cómo tener relaciones más sanas. Este fue el sentido de un taller con mucho de lo que estábamos compartiendo hoy en el ecosistema latinoamericano. Esta conexión con el corazón, estos aprendizajes de comprensión de estancias multinivel y también los desafíos que tenemos con los diferentes juegos que aplicamos, algunos más cognitivos, otros más del arte, del espíritu, también el juego de la documentación de los resultados, que nos lleva a preguntarnos por qué hacemos ciertas inversiones en ciertos proyectos. Y también está este sentido del esfuerzo el esfuerzo de pensar qué es lo que nos convoca y nos une en un espacio. ¿Cómo podemos a partir de esa visión proyectar una visión futura de lo que podemos hacer, que nos puede ayudar a pensar de manera sobre una realidad compleja y cómo podemos transformar esa realidad? También comparto con ustedes algo de ese taller en México que tiene que ver con ProSocial, con nuestro proyecto aquí. La diferencia es que
a partir de un desafío común, nosotros tratamos de trabajar en los instrumentos de prosocial, flexibilidad psicológica. También trabajamos con los principios de Eleanor Ostrom, la teórica que mencionamos, y también quería que cada participante mirara a su propio contexto y definiera cómo esos desafíos se manifestaban en su ambiente. El grupo que estaba trabajando con nosotros, que era del sector público de Monterrey, ellos pudieron trabajar en diferentes maneras de afrontar esta violencia familiar y promover relaciones más saludables. También tenemos aquí otro ejemplo de ese proceso. Y llevamos mucho de lo que aprendimos el año pasado de prosocial, procesos para definir estrategias, diálogos con partes interesadas, cuáles son las capacidades y las oportunidades que tenemos a partir de este mapeo. Aquí hay otro ejemplo de lo que hacemos con Collapsol. Este es un proyecto colaborativo que hicimos a partir de lo que sería lo que llamamos cuáles son las nuevas maneras de hacer las cosas para promover el cambio en el mundo. Si pudiéramos crear un evento, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo llamaríamos para aportar algo nuevo y diferente? O a la transformación. Trabajamos durante un año entrevistando personas y con este grupo nosotros nos reuníamos semanalmente y para preguntarnos cuál era ese espacio que le ofrecemos al mundo. Y nació ese espacio de quién cuida a quién cuida a quién cura, y trabaja en temas que consideramos delicados y sistémicos. Voy a citar algunos aquí que están relacionados con preguntas como ¿cómo podemos expand our horizons? Expandir nuestros horizontes y profundizar en el concepto de descolonización. ¿Cómo podemos incluir diferentes conocimientos? ¿Cómo podemos honrar diferentes conocimientos? Y un tercer campo fue el de las condiciones de la situación, de la normatividad y cómo podemos transformar, cómo podemos romper con situaciones que generan dolor o trauma. Pensamos que esas cosas eran importantes de compartir, que involucra causas, dolor y curación, que puede hacerse de muchas maneras. Y Collapsol piensa que estas concepciones que ofrecemos al mundo pueden ser una alternativa para sanar. Este trabajo también tiene que ver con la manera como conducimos los diálogos o como lo hemos hecho a lo largo de los años. Diálogos de 3 personas. Diálogos que se desarrollan en grupos de 3 personas para hablar de posibilidades de transformación y aplicarlo, por ejemplo, en diferentes contextos, como el de los festivales y para
para hablar de la desconexión, desconexión de las causas, desconexión de este proceso de sanación del que nosotros que hemos querido generar. Voy a hablar de un tercer ejemplo de lo que hemos hecho. Este proyecto que se llama la tienda de Collab o Collab Store está basado en la colaboración de emprendedores y trabajando con ellos de manera participativa para tomar decisiones autónomas y también pensando en ese autoconocimiento con el beneficio, por supuesto, de trabajar colectivamente. Y lo que ha pasado en este proyecto, por supuesto, nos lleva a hablar a la posibilidad de promocionar cosas hechas por ellos, pero una mejora en los procesos internos durante 3 años. Estuvimos trabajando. Eso lo hacemos en el contexto de un congreso que se llama el Congreso de la Felicidad, que congrega muchas personas de la élite en Brasil. Y Collab Soul es la oportunidad de brindar en ese contexto un mensaje diferente en ese medio de emprendedores empresariales para percibir nuevas maneras de participar en procesos colectivos. Cuando nos reunimos, por ejemplo, aquí con 20 o 30 emprendedores, esto lo hicimos durante un trabajo de 2 días a partir de la base, pensando en el proyecto desde el inicio y preguntándonos cómo podemos cada uno trabajar en comunicación, cómo vamos a llevar la recepción del proceso, y eso a partir de una base colaborativa que hemos abierto o que habíamos abierto semanas antes para prepararnos, como una extensión del proceso de cómo trabajar con otras personas de manera colaborativa. Voy a compartir con ustedes un pequeño video de cómo se desarrolló este proceso, particularmente de Collab Store. Voy a buscar ese video y lo comparto con ustedes. Vamos a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Marcelo, não está aparecendo. Pessoal, nasceu de uma. Marcelo, Não está aparecendo o não está vídeo? aparecendo. Mel, você está com a tela No se está do... viendo el video, solamente oímos el video. Você quer que eu mostre o nosso manifesto? Em vez do vídeo? ¿Te gustaría que yo mostrara el manifiesto en vez del video? Pode ser. El video del manifiesto. Um pouco. Seria no começo, mas acho que eu vou colocar agora no meio. Mas vamos lá. Vou colocar para vocês entenderem um pouco do contexto. Vamos a hacer un cambio. Existe, né? Com base naquilo que a gente tem falado. Tenemos una declaración aquí de principios o un mandato Disso que a gente está falando. que es simple, Compartilhar. pero espero poderlo compartirlo con ustedes del momento que estamos viviendo en este momento. En el mundo existe una nueva condición y un nuevo concepto de prosperar. Individuos, organizaciones y ecosistemas
se unen en torno a un nuevo estilo de vida. Una reconexión consigo mismos, que parte de una reconexión consigo mismo y con los otros y con el planeta. Una corresponsabilidad que requiere nuevos recursos de la humanidad, que hoy no son suficientes o incluso son inexistentes. Queremos maximizar la transformación que el mundo necesita. Y promovemos para eso un nuevo estilo de vida que integra el concepto de colaboración, innovación y felicidad. E a partir, né, de tudo isso, quando a gente mostra todos esses Y a processos partir que a de gente todo este principio, algunas veces es difícil explicar. Hay muchas maneras de promover este nuevo ser. Y cuando separamos todos estos proyectos, gracias por compartirnos los diferentes proyectos. Y eso porque ellos nos permiten entender qué es lo que estamos haciendo, cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, qué es lo que es común a ellos. Hay tantas cosas especiales que son especiales de este lugar, de este lado del mundo, contigo, Adrián, que aportan una nueva manera de crear repercusiones, cambios, de qué manera podemos hacer un esfuerzo para que esas repercusiones sean reales. Cuando trabajamos en estos diferentes proyectos, gracias por haberlos traído a colación, tienen en común que cuando trabajamos en una sociedad y que cuando tenemos un resultado, sea un servicio, una organización, muchas veces ese trabajo pierde su sentido o tiene un sentido muy limitado para una pequeña porción de la organización en cuestión. Para nosotros, entonces, todo lo que hacemos en Collapsol es promover una reflexión profunda sobre el cambio, nuevos tipos de diseño que tengan un resultado que inspire y promueva la esperanza y promueva la posibilidad de implementar algo. Porque la mayor parte del tiempo pensamos, este proyecto podría ser interesante, pero no es sostenible. Pero sí es sostenible. Sí necesitamos pensar de una manera distinta para que podamos co-crear y colaborarnos para unirnos en torno a un propósito común y al mismo tiempo creyendo y comprendiendo que todo lo que hacemos ahí tiene una conexión profunda con la felicidad como un propósito de vida y que combina todo lo que hacemos para promover el cambio. Pienso que eso es fundamentalmente lo que nos conecta para movernos. Y Marcelo presentó como un mosaico de esos trabajos que hemos hecho, pero hay muchos otros más y no tenemos el tiempo suficiente para compartirlo, pero que son y están presentes en nuestro trabajo. Y en esos proyectos nosotros entregamos lo mejor de nuestra energía para crear ese impacto de cambio en lo que se necesita. Esto es
una pequeña parte de lo que queremos compartir de Colapsol. Le agradezco mucho a Marcelo la selección que hizo porque no habíamos tenido la oportunidad de ponernos de acuerdo acerca de lo que íbamos a compartir, del trabajo que hacemos, pero muchísimas gracias porque es una buena selección de ese trabajo. Gracias, Michelle. Trabajamos en diferentes dimensiones, también en el ámbito corporativo, ayudando líderes y equipos a desarrollarse con diferentes estrategias y también en la construcción de equipo. También ayudamos en la innovación. También ayudamos con el diagnóstico de el sentido de felicidad. Y miramos que lo que hacemos eh, em, en prosocial va mucho más allá de lo corporativo. Y para nosotros es importante cómo podemos promover esta visión multinivel que va mucho más allá de un simple indicador de éxito. También hemos tratado de entender las diferencias y las necesidades. Algunas veces hablamos con audiencias donde sentimos que nos pueden calificar de que estamos locos o que no nos comprenden. Y nos preguntamos siempre de qué manera nosotros podemos servir a otros. Ha sido la pregunta constante a lo largo de los años. Cómo tener esa visión de cómo podemos contribuir en diferentes ambientes de una manera que sea beneficiosa para las personas y las organizaciones con las que trabajamos. Es una cosa un poco compleja, porque necesitamos a veces adaptar nuestro lenguaje para ayudar a las personas, porque al utilizar cierto tipo de lenguaje nos podemos marginalizar y es difícil de encontrar ese balance en lo que hacemos, pero tratamos de mantenernos conectados con nuestro propósito y ese trabajo es lo que es importante para nosotros y para nosotros Prosocial nos conecta de una manera profunda. Podríamos hablar mucho más de otros aspectos y yo solamente quería traer algunos ejemplos. Y este último del que le hablé de Collapstore es sobre emprendimiento y cómo mejorar la comercialización y cómo ir más allá de simplemente vender cosas, hacerlo con un significado y inspirar a otros. Eso es, por ejemplo, uno de los proyectos. Me gustaría escucharlos. ¿Cuál es su impresión sobre Collapsol y sobre nuestro trabajo? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Michelle, pela apresentação. Gracias, Michelle, Marcelo, por la presentación. Lo disfruté mucho. No sabía todo, todas las estrategias que hay en la trastienda de su trabajo. Y yo estaba aquí añadiendo algunos comentarios en el canasto y escribí una pregunta en el chat. Pero voy a abrir el diálogo con todos para que se hagan preguntas, se compartan inquietudes y luego podemos ir colocándolos en las canastas en el tablero de Miro. ¿A alguien le gustaría? Bueno, Adrián y Ceci levantaron la mano. No sé quién la levantó primero. Bueno, Adrián. Muy bien. Muchas gracias, Mateus. Gracias, Marcelo Michel, por esa maravillosa presentación. Creo
la esencia de Colapso es muy interesante y, y a mí me impresionó mucho que, porque lo que ustedes hacen tienen que ver mucho con la conexión con su corazón, con su personalidad, cómo organizan sus actividades. Eh, mm, Me sentí muy especialmente apelado por la manera como hablaron de la violencia familiar, y me gustaría saber que ampliaran de qué manera abordaron el tema, si cómo llegaron a ese trabajo, si la gente los contactó o se trata más de un proyecto pedagógico o, o cómo ofrecer, por ejemplo, consejo. Me gustaría que ustedes ampliaran un poco más ese trabajo en el contexto de la violencia familiar. Gracias. Thank you, Adriana. I'm not sure if I'm gonna have the proper answer. No sé si voy a responder correctamente. Hablamos de ese proyecto de la violencia familiar, como estábamos en el sector del público, si estábamos hablando de promover una política social para hablar específicamente con hombres sobre la violencia familiar. En esa situación tuvimos un grupo específico trabajando sobre ese tema, porque normalmente pues hay como grupos de apoyo para para los que han sido objeto de la violencia, para darles el apoyo que necesitan después de los actos de violencia. Pero en esa experiencia que vivimos, nos dimos cuenta que había algo que faltaba y era una iniciativa legislativa para llevarlo a un espacio público, no con las mujeres, no con los niños, pero específicamente con los hombres. Y la idea era cómo llevar específicamente esa compañía, no por supuesto, cuando hablamos del apoyo, el coaching, hablamos de otra manera, pero en este contexto era diferente. No se trataba de un grupo mixto, porque en Brasil hay un gran indicador de violencia de personas en la infancia y aquí no se trataba del proceso de mentoría y ayuda para enfrentar el trauma y cómo tener la asistencia para superar ese trauma. Era una condición específica para abordar el tema con hombres. A nosotros en Collapsol nos interesa trabajar con el trauma colectivo. Y este era un ejemplo de cómo abordar este tema en el ámbito social. Es importante tener a un líder que quiera promover esos cambios que tengan un impacto en el ámbito social. No, no hacemos como el acompañamiento de todos los líderes, pero aquí se trataba también de no solamente nosotros trabajando en ese proyecto, sino un equipo completo que estaba asistiéndonos en este proyecto. Promovemos en otros proyectos, como en el caso de Mari,
y Marley, que es la profesora que trabaja con ella, cómo unir nuestros esfuerzos para lograr algo colectivamente. Y en ese caso se trataba particularmente cómo aseguramos que las voces de los indígenas sean escuchados. Entonces, hay diferentes enfoques. Ese es otro proyecto en el que también, en ese, por ejemplo, estábamos promoviendo la independencia, el uso de la palabra, de su propia lengua, dentro de su contexto. En un contexto difícil donde hay destrucción y donde hay turbulencias políticas. Y esto es otra manera de hablar también del acompañamiento, del coaching, como lo entendemos en Collab Soul. Espero que eso te haya ayudado a comprender un poco mejor. Gracias. Gracias porque esas preguntas me permiten, nunca había tenido una pregunta que me permitiera reflexionar sobre esas diferencias en el sentido del acompañamiento. Yo tenía también la misma pregunta, ya, pues una pregunta parecida, va por ahí, pero bueno, ya la respondiste. Y me surge la otra pregunta, cuando ustedes hablan de Collab Store, ¿cómo manejan? Quisiera saber un poquito más acerca de eso, si es como una economía circular, colaborativa, ¿cómo es que se desarrolla eso, por favor? Marcelo, gostaria de responder? Bueno, es una buena idea, sí, podría ser, sí, pero la intención es que estas personas que emprenden, que son productores de la economía creativa, puedan aprender juntos cómo la práctica de colaboración basada en autoconocimiento. Pero es una buena idea para hacer este año con el tema de la economía circular y podríamos hacer este llamado para emprendedores que quieran construir a partir de esos conceptos, ¿sí? No sé si es la pregunta, pero hay algunos de los productores, sí, que son de la economía circular. Realmente es un espacio de privilegio este festival, este festivo que tiene como abierto una vez al año, pero es una condición que generalmente cuando tenemos los productores en Brasil son hacen como individuos, no son individuales. Entonces no tienen la oportunidad de estar juntos y todavía casi que nunca tienen la oportunidad de estar en este tipo de evento. Entonces, la oportunidad, hay una visión sistémica de donde nosotros creemos que si no podemos poner este tipo de emprendedores cercanos de las personas que tienen como mucho dinero, por ejemplo, no hay como ampliar su perspectiva ni de un lado ni de otro. Porque la condición de conciencia de consumo está alrededor de esto, que cuando se compra algo, sea de un productor campesino o de una persona de la comunidad, por ejemplo, indígena, que haya la artesanía como un poder de su cultura y condición social y también de su existencia muchas veces para sobrevivir. Pero no hay la conciencia del otro lado de dónde se viene. Entonces, todo el Collab Store no hay solamente la intención de trabajar colaborativamente para que los artesanos tengan la oportunidad de estar juntos y ver que hay la oportunidad de trabajar conjuntamente con otros para tener suceso, estar en distintos lugares y oportunidades, porque se queda como se amplía la perspectiva no solo de trabajar solo, pero se aprende con los otros, como nosotros acá, pero con una tienda. Pero también cómo se trae conciencia de la amplitud de qué hacen, el valor. Entonces hay las historias, hay el contenido de conciencia para las personas que están viniendo a la tienda, no es solamente vender, ¿sí? Colaborativamente, pero que se trae el mensaje. Por ejemplo, las dos fotos que teníamos,
una es, por ejemplo, endeleza de una organización que estaban ayudando. Por ejemplo, no se va solamente a comprar de un artesano algo de su cultura y muy tradicional, con mucha calidad, pero también toda la historia. Y también se puede ayudar a una organización social que está necesitando de ayuda y apoyo financiero. Entonces, cuando una persona se va hay un punto de cómo de traer la luz en algo que generalmente este tipo de personas de la sociedad no tiene el tiempo para ver y tener la oportunidad de se profundizar en cosas más importantes y que se puede cambiar sus modos de comprar o refletir sobre aquello. Entonces, todas las personas que se venden la tienda tienen una conciencia como nosotras acá, de hacer el cambio, de promover la mudanza, del cambio de todo que necesitemos, pero también traer un poco más de amor, altruismo, condición humana, de todo esto que estamos haciendo en la tienda y promoviendo, que no es, pero no es una cosa que no me gusta, no es caridad, porque esto tampoco me gusta. No, son emprendedores que hablan de un lugar interno, empoderado, y trae su lenguaje y todo esto conjuntamente con todos. La importancia de todo esto. Entonces, esto es muy importante también, porque no me gusta esta caridad, bonitito. No es integralidad. Son proyectos muy bonitos y los productos son de muchísima calidad. Entonces, hay calidad, hay historia, hay todos los valores de donde se vengan. Es muy bonito, muy bonito. Pero no es un proceso como solo una fiesta, no es. Algunos de ellos trabajan con la economía circular, de donde se tiene cosas de la naturaleza o que están como utilizando los residuos de la sociedad, pero para una condición buenísima de arte. Piezas lindísimas. Esto. Michelle, Marcelo, ¿cómo llegan a trabajar, por ejemplo, a México? ¿Los llaman o ustedes llegan y trabajan con la comunidad para detectar esos problemas o la gente los tiene, ya los conoce y los convoca? Y segunda pregunta, ¿cuánto dura un proceso como esos? O sea, ¿usted lo van desarrollando antes o llegan allá y cuánto tiempo más o menos eh, duran ejecutando esa labor? Gracias, Oscar. Recibimos esta invitación de ProSocial por medio de un contacto de Paul Atkins con una señora que trabaja con Bienestar y Felicidad en México, que es un grupo que se llama Encuentro Mundial de Valores y es muy importante en México. Entonces, tuvimos este convite de Paul Atkins, uno de los fundadores de ProSocial, y entonces hicimos encuentros semanales, de 2 encuentros, un encuentro por semana, sí, Michelle, una vez por semana, por 8 semanas seguidas, sí, por 2 horas y media cada encuentro, todos ellos remotos. Fue muy bueno para mejorar el español. Hicimos clases de español para poder trabajar con ellos. Fue un esfuerzo para mejorar el portuñol. Mira, yo me gustaría de pedir licencia para ustedes porque tenemos ahora una conversa con David respecto a nuestro proyecto. Eh, y entonces me voy a retirar para ir al encuentro. ¿Está Yo bien, finalizo Michelle? acá. Y yo hago aquí. Sí, está bien. Sí, Entonces, muchas y yo voy. gracias por ustedes. Nos vemos muy en breve. Sí. Pero Oscar, a mí me encantaría decirte que sí hay una oportunidad porque este proyecto que desarrollamos en México se fue online. Pero se queda para hacerla presencial. Yo creo que dependiendo de la cultura, de cómo, quién son las personas involucradas en el proyecto, creo que se puede hacer con menos días, con integración presencial. Yo creo que una semana se puede hacer muchas cosas.
No va a ser todo el proyecto con todos los detalles, pero se tiene la oportunidad de hacer un gran plan, considerando la profundización de las causas y de qué necesitas hacer, como conjuntamente, esto sí, pero en detalle se puede hacer después. Todo depende de qué necesitas. Creo que cuando estuvimos en Barichara, que a mí me encanta y creo que vamos a estar cercanos, hay tantas cosas que podemos ofrecer también, porque hay muchos proyectos que hacemos voluntariado. Entonces, por ejemplo, no solamente nosotros, pero tenemos una red maravillosa de personas que cuando se tiene un gran propósito y es bonito, se conecta en sus corazones y tienen su talento y tiempo para ofrecer, ellos ofrecen también. Entonces, muchas de las cosas, por ejemplo, que hacemos con Mari es totalmente voluntario. De todas las cosas que estamos intentando, desarrollando para su comunidad y todo esto, es el tiempo extra que no tenemos, pero hacemos. Porque es necesario, es necesario. Entonces, cuando tenemos cualquier que sea la necesidad, podemos refletir y hacer como un gran cambio de ofrendas también para nuestro ecosistema de la América Latina. Porque todos los proyectos que están haciendo son muy conectados con la esencia de la alma humana. Entonces, no es difícil de hacer un gran red para que se pueda sumar para un nuevo estadio de posibilidades para la comunidad, sociedad y todo esto. Pero somos pequeñitos comparando con todo lo que están haciendo también. Pero estamos intentando hacer algo que nos conecta y que se pueda soñar cuando se vamos para el otro mundo, Dios o cualquiera que sea su mejor palabra. Haga y habla, está en el tiempo de irse, Michelle. Me voy tranquila, porque creo que cada minuto estoy intentando hacer lo mejor que yo puedo. Se va, me voy con esta condición en mi corazón. Creo que esto es mi mayor desafío a todo el día, que todo lo que lo hago sea para hacer algo que va a ser mejor para mi vida, no mi vida, para la vida de los otros, pero de acuerdo con mis valores personales. Entonces, que así sea. Mucho gusto. Thank you so much for all your words, all your questions. Gracias por todos sus regalos, sus aportes. Tuvimos la oportunidad de presentarles algo pequeño de Collapsol, de nuestro proyecto, y les agradecemos su generosidad, su humanidad, que está conectada con nuestros corazones, y esperamos seguir conectados. Vamos a hacer la ronda de salida de hoy con una palabra. ¿Cuál es la palabra con la que se van hoy de esta reunión? ¿Con qué palabras se irían? Si pueden compartir esa palabra. Imaginemos que estamos frente a una fogata y vamos a decir cada uno esa palabra con la que abandonamos esta reunión de hoy. Simplemente abran sus micrófonos y díganla. Amor. Love. Inspiración. Servicio. Regeneración. Servicio. Regeneración la había dicho Marilene. Unión, dice Adrián. Esa es mi palabra. Unión. Y yo les comparto mi palabra, que es solidaridad. May our fire be burned and the smoke goes. Esperemos que nuestro fuego crezca y inspire al universo con colaboración, unión y todo lo que hemos compartido. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Y con los cofacilitadores nos vemos mañana. Nos vemos.
Chao, Maritza, chao, Caro, chao a todos. Gracias.